La primera noche que mi marido puso una pastilla blanca junto a mi vaso de agua y me dijo que era solo para dormir mejor, todavía quise creer que aquello era cuidado. A cierta edad una se acostumbra a que los demás hablen de su cansancio como si les perteneciera, a que midan tus pasos, tus olvidos, tus silencios, y a veces incluso agradeces que alguien parezca preocuparse. Pero hay una diferencia muy fina entre que te cuiden y que empiecen a apagarte poco a poco. Yo tardé en verla. Mi nieta, en cambio, la vio casi desde el principio. Y si esta historia les atrapa, suscríbanse y quédense hasta el final, porque lo que comenzó con una pastilla en la mesilla terminó descubriendo algo mucho más oscuro dentro de mi propia casa. Me llamo Rosa, tengo 72 años, una rodilla que avisa antes que la lluvia, unas manos que ya no cosen tan fino como antes y una memoria que, hasta que mi marido empezó a decir lo contrario, funcionaba bastante mejor que la de muchos jóvenes de mi familia. Vivo en una casa de 2 plantas en un barrio tranquilo, de esos donde los vecinos saben quién abre la persiana tarde, quién recibe visitas los domingos. No es una casa lujosa, pero es mía en el sentido más profundo de la palabra, no solo porque esté a mi nombre junto al de mi marido, sino porque cada rincón ha pasado por mis manos. Las cortinas del salón las cosí yo, la cómoda del pasillo la barnicé en un verano insoportable de calor. Las macetas del patio llevan tierra mezclada por mí, y en la cocina, sobre una baldosa algo más clara que las demás, todavía se nota la marca de una cazuela que se me cayó hace 20 años mientras preparaba lentejas para toda la familia. Mi marido se llama Ernesto, tiene 75 años y siempre ha sido un hombre de gestos medidos. Nunca fue de grandes gritos, nunca necesitó serlo. Ernesto tenía otra forma de imponerse. Hablar despacio, mirar por encima de las gafas, corregir una frase como quien corrige un mantel torcido. Durante buena parte de mi matrimonio, pensé que eso era carácter. Con los años, entendí que muchas veces era control. No lo entendí de golpe. Una no despierta un martes y descubre que ha vivido décadas al lado de alguien que la ha ido estrechando, sin hacer ruido. Eso se aprende a base de pequeñas incomodidades. Una opinión tuya que él remata con una sonrisa, una decisión doméstica que toma sin consultarte, una conversación con tu hija en la que él responde por ti, una broma delante de los demás sobre tu torpeza, tu edad o tu manera antigua de hacer las cosas. Nada parece grave por separado. Ahí está el peligro. Mi hija Marina solía decirme que yo exageraba con su padre, que él era seco, sí, pero buena persona, que tenía sus manías, que a esas alturas de la vida no valía la pena discutir por todo. Marina siempre había sido práctica, demasiado práctica a veces. Era de esas personas que prefieren que la realidad encaje, aunque haya que empujarla un poco con las 2 manos. Estaba casada con Álvaro, un hombre tranquilo que hablaba poco y evitaba los conflictos como quien evita charcos. Tenían 2 hijos, Vega y Leo. Leo tenía 11 años y todavía era de los que abrazan, sin pensar si delante hay testigos. Llegaba a mi casa preguntando qué había de merendar antes de quitarse la mochila. Le gustaba mirar viejas fotos familiares y siempre me pedía que le contara la misma anécdota de cuando su madre, con 6 años, metió un muñeco dentro de la lavadora porque decía que también necesitaba bañarse. Vega era distinta, 17 años, alta, delgada, con el pelo oscuro siempre recogido de cualquier manera y una mirada que parecía quedarse unos segundos más de lo normal en las cosas. No era una chica fácil de engañar, tampoco de impresionar. Observaba mucho, hablaba cuando merecía la pena y tenía conmigo una confianza que no necesitaba demasiado ruido. A veces venía a estudiar a mi cocina porque decía que allí se concentraba mejor. Yo sabía que no era solo por eso. Le gustaba estar conmigo. Y a mí me gustaba que estuviera
Durante años pensé que, si algún día me pasaba algo serio, quien primero lo notaría sería Marina. Era mi hija al fin y al cabo. Pero la vida tiene una forma muy amarga de enseñarte que no siempre te mira mejor quien más cerca está por obligación. A veces te mira mejor quien te quiere sin querer administrarte. Todo empezó después de una cena familiar. Era un viernes de finales de octubre. Había preparado pollo al horno, patatas, ensalada y una tarta de queso, porque Leo llevaba 2 semanas pidiéndomela. Marina llegó cansada, como casi siempre, mirando el móvil entre saludo y saludo. Álvaro me besó en la mejilla y me preguntó si necesitaba ayuda con las sillas. Los niños entraron detrás. Leo corrió directo a la cocina. Vega se quedó un segundo en el pasillo y me miró de arriba abajo. ¿Estás bien, abuela? Claro, respondí. ¿Por qué? Se encogió de hombros. No sé. Te noto rara. Me hizo gracia. Eso será porque estoy más guapa. Vega sonrió, pero no del todo. La cena fue normal hasta que dejó de serlo. Hablamos del instituto, del trabajo de Marina, de la subida de la luz, de un vecino que había aparcado tan mal que tuvo a medio bloque protestando durante 2 horas. Ernesto estuvo especialmente atento conmigo. Demasiado. Me servía agua antes de que se la pidiera. Me preguntaba si la silla me molestaba. Me interrumpía para aclarar cosas que yo no necesitaba que aclarase. Rosa últimamente se cansa mucho, dijo en un momento mientras cortaba pan. Yo levanté la vista. Me canso lo normal. No pasa nada por admitirlo, respondió él con esa sonrisa pequeña que siempre me hacía sentir como si yo estuviera discutiendo una evidencia. Marina me miró enseguida. ¿Te encuentras peor? No, hija. Solo he dicho que me canso lo normal. Ernesto dejó el cuchillo junto al plato. El otro día te quedaste dormida en el sofá a las 7:30, porque me levanté a las 6 para ir al mercado y luego estuve toda la mañana cocinando. Antes aguantabas más. Aquello pareció una frase inocente, a ojos de cualquiera, una observación de marido. Pero Vega dejó de mover el tenedor. La vi cómo levantaba apenas la mirada hacia su abuelo. Marina suspiró. Mamá, tienes que descansar más. Descanso cuando puedo. No intervino Ernesto. No descansa bien. Se despierta mucho por la noche. Me giré hacia él. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque duermo a tu lado. La respuesta hizo reír a Álvaro por compromiso. Marina también sonrió un poco, pero a mí me incomodó. No por la frase en sí, sino por cómo la usó, como si mi sueño, mi cuerpo y mis noches fueran información suya, material que podía poner sobre la mesa sin preguntarme. No dije nada más. La cena siguió, pero ya no me supo igual. Al terminar, mientras recogíamos los platos, Ernesto se acercó a mí en la cocina. Los demás estaban en el salón. Leo buscaba una película. Marina respondía mensajes. Álvaro hablaba con Vega de unas prácticas de clase. Mi marido abrió el armario donde guardábamos las tazas, sacó mi vaso de siempre y lo llenó de agua. Esta noche te vendría bien tomar algo, dijo. Yo estaba pasando una bayeta por la encimera. Algo como que sacó del bolsillo de la chaqueta un pequeño blister plateado. Lo hizo con naturalidad, como si sacara un caramelo. Me lo recomendó Julián. Julián era un conocido suyo del casino, donde Ernesto jugaba al dominó 2 tardes por semana. No era médico, ni farmacéutico, ni persona a la que yo hubiera consultado jamás por mi salud. ¿Julián el del dominó? Pregunté. Su mujer lo toma a veces. Es suave para dormir mejor. Me quedé mirando la pastilla. Pequeña, blanca, partida por una ranura fina. Yo no tomo medicación que me recomiende Julián el del dominó. Ernesto soltó una risa baja. No seas exagerada. Es algo normal. Además, tampoco duermes bien. Duermo bastante bien.
Rosa, pronunció mi nombre como quien pide paciencia a una niña testaruda, y eso me irritó. No la quiero. Él no insistió delante de mí, solo dejó la pastilla junto al vaso sobre la encimera. Ahí la tienes, por si cambias de idea. Cuando volví al salón, Vega me miró enseguida. No sé si había oído algo. Tal vez no, pero había algo en mi cara que la hizo cerrar el libro que tenía sobre las rodillas. ¿Qué pasa? Nada, cariño. Odié responder eso. Nada. ¿Cuántas cosas feas han seguido creciendo en las casas porque las mujeres dijimos nada, para no preocupar, para no discutir, para no romper una noche familiar? Aquella vez tampoco quise romperla. Esa noche no tomé la pastilla. La envolví en un papel de cocina y la tiré a la basura. Pero cometí un error. Lo hice demasiado pronto. Ernesto debió de verla después, porque cuando se acostó no dijo nada, pero al día siguiente estaba distinto, más callado, más atento, más frío. Durante los días siguientes empezó con comentarios pequeños. Has dormido mal otra vez. Se te nota cansada. No puedes seguir así. A tu edad el descanso es salud. Luego no digas que nadie te ayuda. Al principio respondía con frases cortas. Después dejé de hacerlo. Hay una clase de insistencia que no busca convencerte en una conversación, sino desgastarte durante varias. Ernesto lo sabía hacer muy bien. La segunda vez que apareció la pastilla fue un miércoles. Habíamos cenado sopa y tortilla francesa. Yo estaba cansada, sí. Había ido al centro con Carmen, mi vecina, para comprar unas telas y luego subimos andando porque el autobús tardaba demasiado. Me dolía la rodilla y tenía ganas de acostarme. Ernesto dejó el vaso en mi mesilla antes de que yo entrara en el cuarto. Te he puesto media, dijo. Lo miré. ¿Media qué? Media pastilla. Para que no te dé miedo. Esa frase me molestó más que la pastilla entera. Para que no te dé miedo. No dijo para que no te siente mal, para que descanses, para probar si te ayuda. Dijo miedo, como si mi negativa anterior hubiera sido una reacción infantil, no una decisión razonable. No me da miedo, respondí. Simplemente no quiero tomarla. Se quitó las zapatillas con una lentitud estudiada. Rosa, llevas 3 noches despertándome. Perdona. Te mueves, te levantas, vas al baño, vuelves. Yo también necesito dormir. Había algo ahí, algo colocado con cuidado. Ya no era solo mi descanso. Ahora su incomodidad entraba en la cuenta. Mi negativa empezaba a convertirse en egoísmo. Me senté al borde de la cama. Mañana llamaré al médico y le preguntaré si necesito algo. Ernesto suspiró. Para una tontería así, no hace falta molestar al médico. Si es una tontería, no hace falta tomar nada. Me miró con cansancio, ese cansancio suyo que siempre conseguía hacerme sentir culpable, incluso cuando la que estaba siendo presionada era yo. Haz lo que quieras. Pero al apagar la luz añadió, luego Marina pregunta por qué me preocupas. Ahí estaba mi hija, usada como refuerzo sin estar presente. Esa noche tampoco tomé la pastilla. La guardé en el cajón de la mesilla, dentro de una cajita vieja de pendientes. No sé por qué lo hice. No tenía un plan. A veces el instinto hace cosas antes de que la cabeza entienda el peligro. Pasaron 3 días. El sábado vino Vega a estudiar. Trajo una mochila enorme, 2 libros auriculares y una bolsa de mandarinas porque sabía que me gustaban. Estuvimos toda la tarde en la cocina. Ella hacía apuntes de historia. Yo preparaba caldo. Leo había ido a un cumpleaños y Marina dijo que pasaría a recoger a Vega sobre las 8. A media tarde, mientras yo cortaba zanahorias, se quedó mirándome. Abuela, dime, ¿el abuelo te está dando algo? El cuchillo se detuvo en mi mano. ¿Qué quieres decir? Pastillas, algo para dormir.
No respondí enseguida. Vega dejó el bolígrafo sobre la libreta. Lo oí el otro día, en la cocina. Y esta semana mamá dijo que el abuelo estaba preocupado porque te negabas a cuidarte. Sentí una punzada muy concreta, no solo por Ernesto, por Marina, por lo fácil que mi hija había aceptado una versión donde yo aparecía como una mujer difícil que rechazaba ayuda. No me está dando nada, dije al fin. Lo intentó, pero no lo tomé. Vega no pareció quedarse tranquila. ¿Qué era? No lo sé, no lo sabes. No, se levantó de la silla. ¿Dónde está? La miré con sorpresa. ¿La pastilla? Sí. Tuve la tentación de decirle que no se metiera. Era mi nieta. Tenía 17 años. No quería mancharla con las miserias de los adultos, pero ella ya estaba mirando la situación con más claridad que yo misma, y negarle la verdad habría sido otra forma de dejarla sola con lo que intuía. Subí al dormitorio y saqué la cajita de pendientes. La pastilla seguía allí, media luna blanca envuelta en un pañuelo de papel. Cuando se la enseñé, Vega no la tocó directamente. Cogió una servilleta, la puso encima y la miró de cerca. ¿Tienes el blister? No, solo esto. ¿Y él de dónde lo sacó? Dice que se lo recomendó Julián. ¿Quién es Julián? Un amigo suyo. Vega me miró con una expresión tan adulta que casi me dolió. Eso no está bien. Ya lo sé. No, abuela. Quiero decir que no está bien de verdad. No puedes tomar cosas que no sabes qué son. Su voz tembló un poco al final, y ahí comprendí que no estaba siendo impertinente. Estaba asustada. Le cogí la mano. No he tomado nada. Seguro, seguro. Me sostuvo la mirada. Prométeme que no vas a tomar nada que te dé el abuelo. Te lo prometo. Al decirlo, sentí que algo cambiaba entre nosotras. Ya no era solo una abuela tranquilizando a su nieta, era un pacto. Aquella misma tarde, antes de que Marina llegara, Vega hizo una foto de la pastilla con el móvil. Por si acaso, dijo. ¿Por si acaso qué? Se guardó el teléfono en el bolsillo. Por si luego desaparece. Yo quise sonreír, pero no pude. Porque había pensado exactamente lo mismo. Marina llegó a las 8:30. Entró con prisa hablando por teléfono y apenas besó a su hija. Ernesto estaba en el salón viendo las noticias. Cuando Marina colgó, fue directamente hacia él. ¿Cómo está mamá?, preguntó en voz baja. No lo bastante baja. Yo estaba en la cocina. Vega, a mi lado, lo oyó también. Igual respondió Ernesto. Muy terca. Marina suspiró. Papá, no puedes obligarla. Ya lo sé, pero luego no quiero quejas si un día se cae por las escaleras porque no duerme. Me quedé como una taza en la mano, inmóvil. La frase era sucia, no por lo que decía, sino por lo que preparaba. Mi negativa a tomar algo desconocido empezaba a convertirse en un riesgo para mí misma. Él no necesitaba imponer. Solo tenía que construir la imagen de una mujer que no colaboraba con su propio bienestar. Vega salió de la cocina antes de que pudiera detenerla. La abuela no es terca por no querer tomar una pastilla que no sabe ni qué es. Marina se volvió hacia ella. ¿De qué hablas? De la pastilla que le quiere dar el abuelo. Ernesto apagó el televisor. El silencio fue inmediato. Vega, dijo él con calma. No te metas en asuntos que no entiendes. Ella no retrocedió. Entonces explícamelo. Marina se acercó a su hija. No hables así a tu abuelo. Estoy preguntando. Ernesto sonrió apenas. Es algo suave para ayudarla a dormir. Tu abuela está nerviosa y a veces se pone un poco desconfiada. ¿Desconfiada? La palabra cayó sobre mí como una etiqueta pegajosa. Vega lo miró fijamente. ¿Y qué es? No recuerdo el nombre.
¿No recuerdas el nombre de algo que quieres que tome la abuela? Marina intervino enseguida. Vega. Basta. Pero Vega no se calló. No, es raro. Ernesto se levantó despacio. Lo raro es que una niña crea que puede venir a dar lecciones sobre cómo cuidar a una persona mayor. Mi nieta se puso roja pero aguantó. Cuidarla sería llevarla al médico. Aquella frase abrió una grieta en el salón, pequeña, pero real. Marina me miró entonces, incómoda, como si yo hubiera armado a su hija contra la familia. Quise decir algo. Quise defender a Vega, defenderme a mí, pedir explicaciones, pero se me cerró la garganta. No de miedo exacto, de confusión, porque hasta ese momento una parte de mí todavía quería creer que todo aquello era una exageración, una cadena de malentendidos, una torpeza de Ernesto con sus métodos de hombre antiguo. Pero mirar su cara me quitó un poco de esa esperanza. No parecía preocupado, parecía descubierto. Marina se llevó a Vega a los pocos minutos. Antes de salir, mi nieta me abrazó fuerte. «Acuérdate de lo que me prometiste», susurró. Me acuerdo. Cuando cerraron la puerta, Ernesto y yo nos quedamos solos en el salón. Él no habló enseguida. Recogió el mando, apagó del todo la televisión, dobló la manta del sofá y la dejó sobre el respaldo actos pequeños, ordenados, absurdamente tranquilos. Luego me miró. «Estás dejando que esa niña se llene la cabeza de tonterías. Esa niña ha hecho una pregunta razonable. Esa niña no tiene edad para opinar de nuestra vida. Tiene edad para preocuparse por mí». Sus ojos se estrecharon apenas. Y yo no me preocupo. No respondí demasiado rápido. Ese fue mi error o mi acierto. Todavía no lo sé, porque mi silencio le molestó más que cualquier frase. Rosa dijo muy despacio: «Ten cuidado con lo que estás insinuando». El modo en que lo dijo me heló más que una amenaza directa. No había volumen, no había insulto, solo esa advertencia limpia, casi educada, con la que algunos hombres hacen saber que no les gusta que se encienda luz en ciertas habitaciones. Me fui a dormir sin discutir. Esa noche cerré el cajón de la mesilla con llave por primera vez en años. A la mañana siguiente, la cajita de pendientes ya no estaba. Tardé unos segundos en entenderlo. Abrí el cajón, moví pañuelos, libretas, una crema de manos, el viejo rosario de mi madre, 2 sobres con fotos pequeñas. La cajita no estaba. La llave seguía conmigo guardada en el bolsillo de la bata. Eso significaba que alguien había abierto el cajón antes de que yo lo cerrara, o que la había sacado durante la noche con una copia, o que yo me estaba equivocando. Esa última idea fue la que más daño me hizo. Yo me estaba equivocando. Durante media hora registré el cuarto con una ansiedad vergonzosa. Abrí el armario, miré debajo de la cama, revisé el baño, el cesto de la ropa, la cómoda, el bolsillo de un abrigo que no usaba desde la semana anterior. Nada. Cuando bajé a desayunar, Ernesto estaba leyendo el periódico. «¿Has visto una cajita pequeña de pendientes?», pregunté. Ni levantó la vista. «¿Cuál?». «Una azul». Estaba en mi mesilla. Asó la página. No, había una pastilla dentro. Entonces sí levantó la mirada, muy despacio. «Una pastilla». Sí. Su expresión fue perfecta, demasiado perfecta. «Rosa, ¿estás guardando medicinas en cajitas sin decirme nada?». Me quedé quieta. La pregunta giraba la realidad, como quien gira un cuchillo dentro de una herida. De pronto ya no se trataba de que él me hubiera dado algo extraño. Se trataba de que yo estaba escondiendo medicación de forma irresponsable. «Era la que tú me diste». «Yo no te di nada. Te ofrecí algo para dormir y no quisiste. Me dejaste media pastilla y la guardaste en una caja». El periódico quedó sobre la mesa. Su voz no subió. Eso lo hacía peor. ¿Te das cuenta de cómo suena eso? Ahí lo entendí. No todo, pero sí lo suficiente.
Si yo decía que había desaparecido, parecería despistada. Si insistía, parecería obsesionada. Si acusaba, parecería paranoica. La pastilla ya no estaba, y él podía negar cualquier cosa con esa serenidad suya tan practicada, tan limpia de huellas. Desayuné apenas 2 sorbos de café. Cuando subí de nuevo al dormitorio, me senté en la cama y llamé a Vega. No contestó al principio. Estaría en clase. Le escribí un mensaje. Ha desaparecido la cajita. La respuesta llegó 10 minutos después. ¿La pastilla también? Sí, tardó un poco más en escribir. Yo tengo foto. No digas nada más. Esta tarde voy. Miré la pantalla mucho rato. No digas nada más. Mi nieta de 17 años me estaba enseñando prudencia dentro de mi propia casa. Y yo, por primera vez desde que todo aquello empezó, sentí miedo de verdad. No un miedo escandaloso. No miedo a que Ernesto me hiciera daño con las manos. Era un miedo más oscuro, más doméstico y más difícil de explicar. El miedo a que alguien que duerme bajo tu mismo techo empiece a mover los objetos, las palabras y las versiones hasta que tú misma ya no sepas dónde dejaste la verdad. Aquella tarde, antes de que Vega llegara, me preparé una infusión. La taza estaba sobre la encimera cuando sonó el teléfono del salón. Fui a cogerlo. Era Carmen, mi vecina, preguntándome si tenía hilo negro. Hablamos 2 minutos. Cuando volví a la cocina, Ernesto estaba allí, de pie, junto a mi taza. Se te enfría, dijo. Miré la infusión. Luego lo miré a él. Ya no la quiero. Su cara no cambió. Rosa, estás empezando a comportarte de una manera muy extraña. No respondí. Cogí la taza, fui al fregadero y tiré la infusión entera. El líquido cayó haciendo un ruido leve, casi ridículo, pero para mí sonó como una declaración. Ernesto dejó de sonreír, y yo supe que, a partir de ese momento, la casa en la que había vivido media vida ya no era solo mi casa, era el lugar donde tendría que demostrar que seguía despierta. Ernesto dejó de sonreír. Fue apenas un cambio en la cara, un movimiento mínimo, pero yo lo vi. Después de tantos años compartiendo cocina, cama, facturas y silencios, una aprende a leer los gestos pequeños mejor que cualquier discurso. Aquella expresión no era la de un marido ofendido porque su mujer hubiera tirado una infusión. Era la de un hombre al que le habían rechazado una pieza del tablero. No dijo nada más. Cogió el paño de cocina, limpió una gota que había quedado junto al fregadero y salió al pasillo con una calma tan estudiada que me inquietó más que un portazo. Me quedé sola en la cocina, con la taza vacía en la mano, escuchando sus pasos alejarse hacia el salón. Durante unos segundos me sentí absurda. Una mujer de 72 años, mirando una infusión tirada como si acabara de sobrevivir a una trampa. Esa fue la primera reacción. La vergüenza, la duda, el viejo impulso de corregirme a mí misma antes de acusar a otro. Quizá exageras, Rosa. Quizá la pastilla no era nada. Quizá la cajita la moviste tú. Quizá Ernesto solo está cansado. Quizá Vega se ha asustado demasiado. Esa palabra, quizá, puede convertirse en una cárcel cuando alguien sabe usarla contra ti, porque no hace falta que te convenzan de una mentira completa. Basta con que te llenen de dudas pequeñas, hasta que te dé miedo confiar en tus propios ojos. Me apoyé en la encimera y respiré hondo. Luego hice algo que nunca había hecho en mi propia casa. Saqué el móvil, abrí la cámara y fotografié la taza vacía, el fregadero y la encimera. No sabía para qué, no tenía valor como prueba de nada, pero me sirvió para otra cosa, para recordarme que desde ese momento iba a empezar a registrar, a mirar, a no dejar que todo se disolviera en comentarios, negaciones y sonrisas tranquilas. Vega llegó a las 5:20. No llamó al timbre como siempre. Usó su llave. Aquello me sorprendió.
porque desde pequeña tenía una copia para emergencias, pero rara vez la usaba. Entró despacio, dejó la mochila en el recibidor y me encontró en la cocina sentada frente a una libreta abierta. ¿Está el abuelo?, preguntó en voz baja. En el salón. Vega miró hacia el pasillo y luego cerró la puerta de la cocina con cuidado. Enséñame dónde estaba la cajita. Subimos las dos al dormitorio. Mientras caminaba detrás de ella, sentí una mezcla extraña de ternura y pena. Mi nieta, con 17 años, moviéndose por mi casa como si entrara en un lugar donde había que investigar con cautela, eso no le correspondía. No a ella, no a ninguna nieta. Pero también supe que, si la apartaba, solo conseguiría dejarla más sola con lo que ya había visto. Le enseñé la mesilla, el cajón, el lugar exacto donde había guardado la cajita. Vega no tocó nada al principio, observó. Luego sacó su móvil y volvió a enseñarme la foto que había hecho días antes. La pastilla aparecía sobre la servilleta, iluminada por la lámpara de mi cocina. No se veía ningún nombre, ningún blister, ninguna marca clara, solo una media luna blanca. Necesitamos saber qué es, dijo. Sin pastilla no podemos. Puede que el abuelo tenga más. La miré. No respondió a mi gesto. Abrió el armario de la habitación, revisó con los ojos las chaquetas de Ernesto y después se detuvo. No voy a meterme en sus bolsillos, dijo, pero tú sí puedes mirar cosas de tu casa. Aquello me hizo casi sonreír. Incluso en mitad del miedo, Vega mantenía una especie de ética feroz. No quiero convertirme en alguien que registra escondidas. Abuela, alguien ha entrado en tu cajón y se ha llevado una pastilla que él mismo te dio. Esto ya no va de educación. La frase fue dura. Necesaria. Bajamos de nuevo. Ernesto seguía en el salón con la televisión encendida, aunque yo habría jurado que no estaba viendo nada. Al pasar por la puerta, noté que nos seguía con la mirada. ¿Buscabais algo?, preguntó. Vega se detuvo antes que yo. Un cargador. La mentira le salió demasiado rápida, pero bastante firme. Ernesto la miró con una sonrisa pequeña. Últimamente en esta casa todo el mundo busca cosas. Será porque últimamente desaparecen, respondió ella. Me dio un vuelco el corazón. Ernesto apagó el sonido de la televisión. Vega. Solo dijo su nombre, pero lo dijo como si estuviera marcando un límite. Mi nieta sostuvo su mirada. Sí. Durante un segundo, ninguno de los dos se movió. Yo estaba en el pasillo, con la mano apoyada en el marco de la puerta, viendo algo que me dolió profundamente. Mi nieta enfrentándose a una tensión que llevaba años siendo mía. Intervine antes de que el ambiente terminara de romperse. Vega se queda a merendar. «Qué bien», dijo Ernesto sin alegría. «Así puede seguir vigilándonos». Vega no contestó. Yo tampoco, y ese silencio pareció irritarlo más. En la cocina saqué galletas y leche. Ella apenas tocó nada. Tenía la mirada fija en algún punto de la mesa, como si por dentro estuviera ordenando un plan. «Necesito que me digas exactamente cuándo intentó dártelas», me pidió. Abrí la libreta. La primera vez fue el viernes de la cena, la segunda el miércoles siguiente, y luego lo de la infusión de hoy. ¿Te ha preparado más cosas últimamente? ¿Cafés, leche, caldos? Quise contestar que no, pero me detuve, porque sí. Ernesto llevaba 2 semanas ofreciéndose más de lo habitual a preparar cosas. Un vaso de leche caliente para el estómago, una manzanilla para relajarte, un caldo por la noche porque te sentará bien. Gestos que contados a cualquiera sonarían a tensión de marido mayor. En mi cocina, con la pastilla desaparecida y la mirada de Vega clavada en mí, empezaban a sonar a otra cosa. Algunas admití. Vega cerró los ojos un segundo. Abuela, no sé si les puso nada.
Por eso no vas a tomar nada que no prepares tú. La forma en que lo dijo, tan seria, tan adulta, me partió un poco. Vega, esto no puede caer sobre ti. Ya cayó sobre ti. No supe responder. Guardamos la libreta en un cajón de la cocina, entre recetas viejas y servilletas de papel. Decidimos apuntar cada cosa, horas, frases, comidas, quién estaba en casa, cómo me encontraba después. Aquello me pareció casi exagerado al principio, pero al escribir la primera línea sentí algo parecido al alivio. Las cosas registradas pesan de otra manera. Dejan de flotar como fantasmas. Marina vino a recoger a Vega a las 7. Entró con prisa como siempre, pero noté que miraba a su hija con cierta vigilancia. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondió Vega, demasiado seca. Marina se volvió hacia mí. ¿Y tú, mamá? Bien. Entonces, Ernesto apareció desde el salón. Tu madre está muy nerviosa últimamente. No necesitaba decirlo. Lo soltó como quien deja una gota de tinta en un vaso de agua. Marina frunció el ceño. ¿Qué ha pasado ahora? Nada grave, respondió él. Pero se asusta por cualquier cosa. Hoy tiró una infusión porque pensó que yo... Bueno, da igual. No daba igual. Lo dejó a medias para que sonara peor. Marina me miró, confundida. ¿Por qué tiraste una infusión? Vega dio un paso hacia adelante, porque el abuelo estaba al lado de la taza cuando ella volvió a la cocina. ¿Y? Preguntó Marina. Y la abuela ya le había dicho que no quería tomar nada que él le diera. Marina soltó el aire con impaciencia. Vega, de verdad estás convirtiendo esto en algo rarísimo. Es que es rarísimo. Ernesto alzó las cejas con gesto cansado. ¿Lo ves, Marina? Esto es justo lo que digo. Tu madre le está metiendo ideas a la niña. Sentí una punzada en el pecho, no porque me acusara, porque era eficaz, muy eficaz. Había convertido la preocupación de Vega en una influencia mía. El foco ya no estaba en la pastilla, ni en la cajita desaparecida, ni en la infusión. Estaba en mi supuesta capacidad de contaminar a mi nieta con mi desconfianza. Yo no le he metido nada a nadie, dije. Marina me miró con ese cansancio que tanto me hería. Mamá, papá solo intenta ayudarte. Vega soltó una risa corta, incrédula. ¿Ayudarla escondiendo el nombre de una pastilla? Marina se volvió hacia ella. Basta. No. La palabra salió firme. Marina se quedó paralizada un instante. Creo que no estaba acostumbrada a que su hija la contradijera así delante de mí. Delante de Ernesto, delante de una escena que ella quería mantener bajo el nombre amable de preocupación familiar. Vega, dijo, nos vamos. Mi nieta cogió la mochila, pero antes de salir se acercó a mí. Te llamo luego. Marina no dijo nada, pero vi su cara, y también vi la de Ernesto. Él estaba molesto, sí, pero había algo más. Algo parecido a una satisfacción contenida, porque a pesar de la resistencia de Vega, acababa de conseguir lo que quería, que Marina empezara a verme como origen del conflicto. Esa noche cené sola en la cocina. Ernesto dijo que no tenía hambre. Mejor, preparé yo misma una tortilla pequeña y la comí despacio. Con la libreta abierta a un lado, apunté la conversación, apunté la hora. Apunté una frase exacta. Tu madre le está metiendo ideas a la niña. Mientras escribía, pensé en todas las veces que mi marido había hecho algo parecido a lo largo de los años. Nunca de forma tan oscura, quizá, pero sí con el mismo mecanismo. Si yo protestaba era sensible, si yo dudaba era desconfiada, si yo recordaba era rencorosa, si yo decía que algo me dolía, era que no sabía recibir una broma. La pastilla solo era una forma nueva de una costumbre vieja. A las 10:30 me llamó Vega. ¿Has cenado algo preparado por ti? Sí. ¿Has bebido algo que estuviera abierto? Agua del grifo.
delante de mí. Suspiró al otro lado. Vale. No puedes estar pendiente de mí así, cariño, pues alguien tiene que estarlo bien. La frase me dejó sin aire. No supe si sentir ternura o tristeza. He estado buscando por internet, añadió. Hay medicamentos para dormir que no se deben tomar sin receta, y menos si tienes edad, tensión o tomas otras cosas. No mires demasiado. No estoy haciendo tonterías. Solo quiero saber qué preguntar. ¿Preguntar a quién? A la farmacia. Me incorporé en la silla. No vas a ir tú sola con la foto de una pastilla. No. Vamos a ir las dos. La seguridad con que lo dijo me hizo entender que ya lo había decidido. A la mañana siguiente le dije a Ernesto que iba al mercado con Carmen. No era del todo mentira. Pasé primero por casa de Carmen, le expliqué lo mínimo y le pedí que me cubriera si mi marido preguntaba. Carmen era una mujer de 70 años, viuda, menuda y con una lengua afilada que siempre había usado para defenderse del mundo. Me escuchó sin interrumpir, con los ojos cada vez más pequeños. Ese hombre siempre me dio mala espina, dijo al final. Eso lo dices ahora. No, cariño. Lo digo desde el día que me corrigió delante de mí porque dijiste almóndigas de broma, y él no soportó que no quedaras fina. Aquello me habría hecho reír en otra vida. Necesito ir a la farmacia con Vega. Pues vas, y si Ernesto llama, estás conmigo comprando tomates. No sé cuánto tardaré. Entonces los tomates estarán muy caros y estaremos comparando. Le apreté la mano. Gracias. No me des las gracias. A estas alturas, las mujeres tenemos que servir para algo más que para prestarnos azúcar. Vega me esperaba 2 calles más abajo, con el uniforme del instituto bajo una chaqueta y el pelo recogido deprisa. Había salido en el recreo largo con permiso para ir al dentista, según me dijo. No me gustó que mintiera, pero tampoco podía regañarla sin reconocer que yo misma estaba mintiendo en mi casa para poder averiguar si mi marido intentaba manipularme con medicación. La farmacia estaba atendida por Teresa, una mujer de unos 40 y muchos, seria pero amable, que me conocía de recoger mis pastillas de la tensión. Cuando nos vio entrar juntas sonrió. Rosa, qué alegría. ¿Todo bien? Miré a Vega. Ella sacó el móvil. Necesitamos preguntar algo con discreción, dijo. Teresa dejó de sonreír un poco, no de mala manera, sino con atención. Decidme. Vega le enseñó la foto de la pastilla. Sabemos que con una foto no se puede confirmar nada al 100%, dijo, pero ¿podría ser algo para dormir? Teresa amplió la imagen con los dedos. La miró bastante rato. Luego me miró a mí. ¿De dónde ha sabido esto? No respondí enseguida. Me la ofrecieron en casa, sin caja. Su gesto cambió por completo. Rosa, no tomes nada que no venga identificado y prescrito, menos aún mezclado con tu medicación habitual. No la tomé. Bien. Vega preguntó. ¿Puede causar confusión por la mañana? Teresa dejó el móvil sobre el mostrador. Depende de qué sea. Hay fármacos que pueden dejar somnolencia, torpeza, desorientación, caídas, lagunas, especialmente en personas mayores o si se toman sin control. Pero yo no voy a identificar una pastilla por foto como si fuera una adivinanza. Lo responsable es que traigáis el comprimido, el blister, o que habléis con el médico. La pastilla desapareció. Dije. Teresa se quedó quieta. No hizo preguntas de inmediato. Eso me gustó. Algunas personas entienden que el silencio también contiene información. Entonces, pide cita con tu médico y explícale exactamente esto. Dijo, y si aparece otra, no la tomes. Guárdala en una bolsa, sin manipularla, y tráela o llévala al centro de salud. Vega asintió muy seria. Teresa bajó la voz.
¿Te sientes segura en casa? La pregunta me atravesó. No por alarmista, por precisa. Durante un segundo estuve a punto de decir que sí, por vergüenza, por costumbre, porque admitir lo contrario en una farmacia, con mi nieta al lado, parecía convertir mi vida en algo que yo no quería reconocer. Pero miré a Vega y pensé que ella ya estaba siendo valiente por mí. No del todo, respondí. Teresa no cambió la cara, solo asintió. Entonces no te quedes sola con la duda. Habla con tu médico, con una persona de confianza, y guarda registro de todo. Y, por favor, nada de tomar cosas por dormir mejor si no sabes qué son. Salimos de la farmacia con más preguntas que respuestas, pero también con algo que necesitaba. Una voz externa diciendo que mi inquietud no era una locura. En la calle, Vega me abrazó de golpe. ¿Ves? Sí, no estás imaginando cosas. Casi lloré allí mismo, entre una frutería y una parada de autobús, no por la pastilla, por esa frase, no estás imaginando cosas. A veces, una mujer necesita que alguien se la diga una sola vez para recordar que todavía le pertenece su propia percepción. Esa tarde llamé al centro de salud y pedí cita con el doctor Salvatierra. No me dieron hasta 3 días después. 3 días pueden parecer poco cuando una espera una revisión rutinaria. Cuando una empieza a sospechar que su marido está construyendo una versión de ti para hacerte parecer incapaz, 3 días son una habitación demasiado larga. Decidí no decirle nada a Ernesto. Durante esos días, la casa se volvió extraña. No cambió nada de forma visible. Las mismas cortinas, el mismo reloj en el pasillo, el mismo olor a café por la mañana, pero todo parecía tener una segunda intención. Si Ernesto dejaba un vaso cerca de mí, yo lo miraba demasiado. Si preguntaba si había dormido bien, escuchaba la pregunta por debajo. Si hablaba con Marina por teléfono en voz baja, se me tensaba el cuerpo. ¿Y él lo notaba? El segundo día, durante la comida, dejó el tenedor junto al plato y dijo: «Marina vendrá mañana a hablar contigo». No preguntó. Informó. ¿Sobre qué? Sobre lo que está pasando. ¿Y qué está pasando según tú? Se limpió la boca con la servilleta. Que estás asustando a Vega. Que estás cada vez más desconfiada. Que ya no quieres tomar ni una infusión si te la preparo yo. Que escondes cosas, que preguntas por pastillas que nadie te ha obligado a tomar. Nadie te ha obligado. Otra frase perfectamente elegida, técnicamente cierta, moralmente podrida. Quiero hablar con el médico, dije. Ernesto sostuvo mi mirada. ¿Para qué? Para saber si necesito algo para dormir. La respuesta lo descolocó. Esperaba defensa, no aparente cooperación. Me parece bien, dijo al fin. Voy contigo. No, ahí se tensó. ¿Cómo que no? Voy sola. Rosa, no seas absurda. Si es una consulta sobre mi sueño, puedo hablar yo. Su rostro se cerró. Esto ya no es normal. Estamos de acuerdo en eso. No me perdonó la frase. Esa noche no me habló. Mejor. Dormí con la puerta del dormitorio cerrada, no con llave, porque no quería llegar a ese punto todavía, o quizá porque me daba miedo reconocer que ya estábamos ahí. Puse una silla cerca, no bloqueando, solo tocando el pomo lo justo para que si alguien abría hiciera ruido. Me sentí ridícula al hacerlo. Luego me sentí despierta. El doctor Salvatierra me recibió el viernes por la mañana. Era un hombre tranquilo, de barba canosa, que me trataba desde hacía años. Conocía mi tensión, mis análisis, mis dolores y mi tendencia a minimizar los síntomas para no molestar. Me miró por encima del ordenador. «Rosa, ¿qué ocurre?» Saqué la libreta. No quise improvisar. Le conté todo por orden. La pastilla sin caja, la cajita desaparecida, los comentarios de Ernesto, la preocupación de Vega, la visita a la farmacia,
el modo en que Marina empezaba a verme como una mujer nerviosa. No acusé más de lo que sabía. No adorné, no lloré, leí fechas y frases. El doctor Salvatierra no me interrumpió. Cuando terminé, se quitó las gafas. ¿Has tomado alguna de esas pastillas? No conscientemente. La palabra salió sola. Conscientemente. Él la oyó. ¿Por qué dices eso? Tragué saliva. Porque últimamente mi marido me ha preparado infusiones, leche, algún caldo. No sé si puso algo. No puedo afirmarlo. Pero hubo mañanas en las que me levanté muy pesada, como si hubiera dormido demasiado profundo. Él se quedó muy serio. Rosa, lo primero, no tomes nada que no prepares tú o que no esté identificado. Lo segundo, vamos a revisar tu medicación actual y hacer una valoración básica. Lo tercero, quiero dejar constancia de lo que me estás contando. Sentí un alivio tan grande que casi me mareo. ¿Constancia? Sí. No estoy diciendo que podamos demostrar algo sin muestra, pero sí puedo reflejar que estás lúcida, orientada, que expresas preocupación coherente y que no hay base ahora mismo para interpretar esto como deterioro cognitivo sin evaluación. No hay base. Aquellas 3 palabras fueron como abrir una ventana. Me hizo preguntas: fecha, día, lugar, nombres, medicación, rutinas. Me pidió que recordara varias palabras. Me hizo dibujar un reloj sencillo. Cosas que en otro momento me habrían parecido humillantes, pero que aquel día recibí como una cuerda lanzada desde fuera. Al final, me miró con calma. Estás perfectamente orientada. Me tapé la boca con la mano. No quería llorar. El doctor no hizo como si no lo viera. ¿Tienes alguien de confianza además de tu nieta? Una vecina. Carmen. Bien. Apóyate en ella y si aparece otra pastilla, guárdala. También te recomiendo que no enfrentes esto sola con tu marido si te sientes intimidada. Ha habido violencia física. ¿Amenazas? Pensé en la frase. Ten cuidado con lo que estás insinuando. No directas. Asintió. A veces lo indirecto también pesa. Sé prudente, salí del centro de salud con un informe breve, discreto pero suficiente para mí. No era una sentencia, no era una prueba definitiva, pero era un ancla. Algo escrito por alguien externo que decía que yo no estaba perdida dentro de mi propia cabeza. Llamé a Vega al salir. Estoy bien, le dije. Ella soltó el aire. ¿Te creyó? Me escuchó. Eso ya es bastante. Y dejó constancia de que estoy lúcida. Hubo un silencio al otro lado. Abuela, le tembló la voz. Estoy bien, cariño. No, es que me da rabia que tengas que demostrarlo. A mí también. Pero no se lo dije. Aquella tarde Marina vino a casa, sin Vega, sin Leo. Solo ella. Entró con una expresión grave y una carpeta bajo el brazo. Al verla sentí una fatiga inmensa. Otra carpeta, otra versión formal de mi vida puesta sobre la mesa. Ernesto salió del salón antes de que ella llamara por segunda vez. Estaba claro que la esperaba. Mamá, dijo Marina, tenemos que hablar. Eso parece. Nos sentamos en el comedor. Yo elegí la silla más cercana a la ventana. No sé por qué necesitaba tener luz a un lado. Ernesto se colocó junto a Marina, no enfrente, junto a ella, como un bloque. Mi hija respiró hondo. Vega está muy alterada. Vega está preocupada. Está obsesionada con una idea que no tiene sentido. ¿Qué idea? Marina me miró con pena. Y esa pena me dolió más que la rabia. Mamá, ¿cree que papá está intentando medicarte? La frase quedó flotando en la mesa. Ernesto bajó la vista, como si le doliera que aquello se dijera en voz alta. ¡Qué bien actuaba! ¡Qué doloroso era reconocerlo tan tarde! ¿Y tú qué crees? Pregunté. Marina abrió la carpeta. Yo creo que estás pasando por una etapa de ansiedad, que duermes mal, que te estás volviendo muy desconfiada
y que Vega, por quererte tanto, está alimentando ese miedo. Ahí estaba, limpio, ordenado, casi compasivo. El relato, yo ansiosa, Vega influenciada, Ernesto preocupado, Marina mediadora. Mi marido no necesitaba más. Ya tenía una hija adulta repitiendo el marco exacto que le convenía. ¿Y qué propones?, pregunté. Marina sacó una hoja. Quiero que veamos opciones de apoyo. No hablo de nada extremo, pero quizá una evaluación. Alguien que venga unas horas. Una revisión psicológica, picológica. No lo digo como algo malo. Claro. Ernesto intervino con suavidad. Rosa, nadie quiere hacerte daño, pero tienes que aceptar que algo no va bien. Lo miré. En eso también estamos de acuerdo. Marina dejó la hoja sobre la mesa. Mamá, no puedes ir por ahí acusando a papá de cosas tan graves, porque te sientas insegura. No voy por ahí. He ido al médico. Ambos se quedaron quietos. Marina parpadeó. ¿Qué? Saqué el informe del bolso y lo puse sobre la mesa. Esta mañana fui al doctor Salvatierra. Ernesto fue el primero en reaccionar. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque quería hablar sin traductor. Su cara se endureció. Marina cogió el papel y empezó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba poco a poco. No lo suficiente para ponerse de mi lado, pero sí lo bastante para que el terreno dejara de parecer tan cómodo bajo sus pies. Aquí dice que estás orientada y que no aprecias signos de deterioro evidente, murmuró. Eso dice. Ernesto soltó una risa baja. Nadie ha dicho que tengas demencia, Rosa. No, solo estáis preparando el camino para decir que no estoy bien. Marina levantó la vista. Eso no es justo. Lo injusto es que mi nieta tuviera que preguntarme si alguien me estaba dando pastillas en mi propia casa. Ernesto apoyó las manos en la mesa. ¡Basta! No gritó, pero la palabra salió con filo. Esto ha llegado demasiado lejos. Añadió, te ofrecí algo para dormir, porque llevas semanas mal. No lo tomaste. Perfecto, pero has convertido una ayuda en una acusación absurda. Has puesto a Vega en mi contra. Has ido al médico a montar una historia. ¿Qué será lo siguiente? ¿La policía? Marina se tensó. Yo lo miré y noté algo nuevo, prisa. Hasta entonces había sido paciente, calculador, pero el informe lo había molestado. Ya no tenía solo mi palabra contra la suya. Había un papel, había un médico, había una nieta mirando, y quizá algo más que yo todavía no veía. No lo sé, respondí. Dependerá de lo que aparezca. Ernesto frunció el ceño. ¿De qué hablas? No contesté, porque en realidad tampoco lo sabía, pero justo en ese momento sonó mi móvil. Era Vega. No lo habría cogido delante de ellos de no ser por la insistencia. Una llamada se cortó, otra llamada inmediata. Contesté. Abuela, dijo casi sin respirar, estoy en casa. He encontrado algo. El corazón me dio un golpe seco. Marina se incorporó. ¿Qué pasa? Yo no aparté el teléfono de la oreja. ¿Qué has encontrado? Vega bajó la voz. En el bolsillo del abrigo gris del abuelo. Mamá me mandó a buscar las llaves del coche porque se las dejó aquí. Había un blister. No está entero. Le he hecho fotos. Hay nombre. Sentí que la habitación entera se estrechaba. Ernesto me miraba. Marina también. Vega, dije despacio, guarda las fotos y no toques nada más. Ya lo he dejado igual. ¿Qué nombre pone? Hubo un silencio mínimo. Luego mi nieta lo dijo. Yo no voy a repetir aquí el nombre del medicamento, porque no quiero convertir esta historia en una guía para nadie ni darle a nadie ideas que no debe tener. Lo importante fue lo que dijo después. Abuela, he buscado el prospecto oficial. Es para dormir. Y pone que en personas mayores puede causar somnolencia, confusión y caídas. No me moví.
ni un centímetro. Alcé la vista hacia Ernesto. Él debió de verlo en mi cara antes de oír una sola palabra. Porque por primera vez desde que empezó todo, perdió el color. ¿Qué ocurre?, preguntó Marina. Yo colgué despacio. Dejé el móvil sobre la mesa. Miré a mi hija, luego a mi marido, y sentí que todo lo que había estado flotando durante semanas acababa de caer con el peso exacto de una prueba. Vega ha encontrado el blister, dije. Marina se quedó inmóvil. Ernesto no. Él se levantó. Demasiado rápido. Voy a llamarla ahora mismo. Pero yo también me levanté, y por primera vez en muchos años, mi voz salió antes que su paso. No. Se detuvo. Esa niña no tiene ningún derecho a registrar mis cosas, y tú no tenías ningún derecho a esconderme pastillas sin decirme qué eran. Marina se llevó una mano a la boca. Papá. Él giró hacia ella enseguida. No empieces. Esto es una barbaridad. Una niña mete la mano donde no debe, saca conclusiones de Internet, y ahora todos vais a mirarme como si fuera un criminal. Nadie ha dicho esa palabra, respondí. La estáis pensando. Su error fue ese, decirlo. Porque hasta ese momento Marina estaba en shock, atrapada entre la versión que había venido a defender y la grieta que acababa de abrirse delante de ella. Pero al oír cómo Ernesto se adelantaba a una acusación que nadie había pronunciado, algo cambió en su cara. ¿Por qué tienes un blister si dijiste que no recordabas el nombre?, preguntó. Ernesto apretó los labios. Porque no era relevante. ¿No era relevante el nombre de una pastilla que querías que tomara mamá? Era algo puntual. ¿Con receta? Él no respondió. Ese silencio fue más contundente que cualquier confesión. Marina se levantó también. ¿Con receta, papá? Marina, no me hables así. Respóndeme. La habitación se llenó de una tensión distinta. Ya no estaba yo sola frente a él. Y esa diferencia se notó en su mirada, en la forma en que empezó a medir cada gesto. Era de Julián, dijo al fin. La respuesta fue tan pobre que casi dolió. Marina se quedó mirándolo como si no entendiera quién tenía delante. ¿Le ibas a dar a mamá una medicación de otra persona? No dramatiques. De otra persona, insistió. Ernesto dio un golpe con la mano sobre el respaldo de la silla. Dije media pastilla, media para que descansara, nada más. El grito cayó sobre la mesa como un plato roto. Marina dio un paso atrás, yo no. Quizá porque ya había imaginado demasiadas veces ese estallido. Quizá porque cuando la verdad aparece, el miedo cambia de sitio. Ya no lo tenía dentro del pecho, lo veía delante de mí, con nombre, cara y excusas. ¿Y las infusiones?, pregunté. Ernesto se volvió hacia mí. No te atrevas. ¿Pusiste algo en alguna infusión, Ernesto? Su cara se transformó. No respondió, y en ese silencio se abrió lo más oscuro de toda la historia. No tenía prueba de eso todavía, pero tampoco necesitaba ya fingir que la pregunta era absurda. Marina miraba a su padre como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Vega llamó otra vez. No contesté. Le envié un mensaje rápido. Estoy bien. Quédate donde estás. No vengas. Ernesto aprovechó ese segundo para moverse hacia la puerta. Voy a mi casa a aclarar esto con Vega. No, dijo Marina. La palabra salió de ella, temblorosa pero firme. Él se giró. ¿Perdona? No vas a ir ahora a hablar con mi hija. Es mi nieta. Y tiene miedo de ti. La frase lo golpeó, lo vi. Durante unos segundos no dijo nada. Luego se rió pero sin fuerza. Esto es lo que has conseguido, Rosa. Enhorabuena. Ahí estaba otra vez, la culpa buscando una puerta. Pero ya no entró. No, dije. Esto lo has conseguido tú cada vez que pensaste que mi sueño, mi cuerpo y mi cabeza eran herramientas para manejarme.
Marina se dejó caer de nuevo en la silla. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá, dime que no le diste nada sin que lo supiera. Ernesto no respondió enseguida. Y cuando lo hizo mal. Yo solo quería que se calmara. La frase se quedó suspendida en el aire. No dijo que descansara. No dijo que durmiera. Dijo que se calmara. Y en esa diferencia, mi hija terminó de entender, yo también, porque no se trataba de mi insomnio. No de verdad, se trataba de mi incomodidad, de mis preguntas, de mi resistencia, de esa parte de mí que aún no había logrado domesticar del todo. Quería una Rosa más dócil por las noches y más confusa por las mañanas. Una Rosa que dudara de sí misma. Una Rosa a la que pudiera presentar ante Marina como una mujer en declive. Marina lloró en silencio. Yo no todavía. Tomé el informe médico, lo guardé en el bolso y cogí mi abrigo. Ernesto me miró alarmado. ¿Dónde vas? A casa de Carmen. Esta es tu casa, lo miré de frente. Ahora mismo no se siente como tal. Marina se levantó. Mamá, voy contigo. No, tú vas a recoger a Vega. ¿Y vas a escucharla? De verdad, por primera vez desde que esto empezó. Ella asintió. Puede ser, pero al menos esta vez será mío. Salí sin esperar respuesta. Bajé las escaleras despacio, con el bolso apretado contra el costado y las piernas más firmes de lo que esperaba. Carmen me abrió antes de que llamara por segunda vez. Debió de verme la cara, porque no preguntó nada al principio. Solo me hizo pasar, cerró la puerta y me llevó a la cocina. Entonces sí me senté, y entonces sí empecé a temblar. Carmen me puso una manta sobre los hombros. Ya está, murmuró. Aquí no entra nadie sin que yo quiera. Aquella frase sencilla, dicha en una cocina pequeña, con olor a café recalentado, me sostuvo más que cualquier discurso. A los 20 minutos llegó Vega con Marina. Mi nieta entró llorando de rabia. No de miedo, de rabia. Me abrazó tan fuerte que casi me hizo daño. Lo encontré, decía. Lo encontré, abuela. No estabas loca. No estabas loca. Otra vez esa frase, de otra manera. Marina se quedó en la puerta de la cocina. Tenía el rostro desencajado, los ojos rojos y el móvil en la mano. Supuse que había visto las fotos. Supuse que había leído. Supuse que por fin se estaba enfrentando a la posibilidad de haber protegido al hombre equivocado. Mamá, dijo. No respondí, no porque quisiera castigarla, porque no tenía fuerzas para consolar a quien había dudado de mí mientras yo intentaba no desaparecer dentro de una versión falsa. Marina se acercó un paso. Lo siento. La miré. No dije no pasa nada. Porque sí pasaba. Pasaba demasiado. Ahora no respondí. Le dolió. Lo aceptó. Carmen puso otra taza sobre la mesa y se sentó con nosotras como si llevara toda la vida esperando aquella reunión. Vega sacó el móvil y me enseñó las fotos del blister. Se veía el nombre, se veía la dosis, se veía que faltaban comprimidos. Hice varias, dijo, y un vídeo de dónde estaba, antes de dejarlo igual. Marina cerró los ojos. Dios mío, mañana iremos al médico otra vez, dije. Mi voz salió cansada pero firme. Y después hablaremos con alguien que sepa qué pasos hay que dar. Marina asintió. Voy a ayudarte. La miré largo rato. Ayudarme empieza por no volver a decidir por mí. Bajó la cabeza. Lo sé. No. Lo estás aprendiendo. Carmen soltó un bien dicho casi inaudible, pero lo oímos todas. Esa noche dormí en casa de Carmen, en su cuarto de invitados, con una colcha de flores antiguas y un crucifijo sobre la cómoda. Vega quería quedarse conmigo, pero Marina se la llevó después de prometerme, delante de las dos, que no permitiría que Ernesto se acercara a ella para reprocharle nada. Antes de irse, mi nieta me abrazó otra vez. Mañana seguimos, susurró.
Seguimos. Esa palabra me dio fuerza, porque ya no era yo soportando, era nosotras avanzando. Al día siguiente, cuando volví al centro de salud con Marina Vega y las fotos, el doctor Salvatierra no puso cara de sorpresa teatral. Puso cara de profesional que entiende que la sospecha acaba de recibir peso. Nos escuchó, miró las fotos, anotó, pidió que no manipuláramos el blister si podíamos recuperarlo, y nos explicó con muchísimo cuidado que había que actuar de forma prudente, legal y documentada. No hizo diagnósticos apresurados ni acusaciones grandilocuentes. Eso, lejos de frustrarme, me tranquilizó. La verdad no necesitaba gritos, necesitaba orden. Rosa, me dijo al final, lo importante ahora es que no vuelvas a tomar nada no identificado, que no estés en una situación en la que te sientas presionada y que guardes todo lo que tengas. Si consideras que estás en riesgo, debes pedir ayuda de inmediato. Asentí. Marina no dejaba de mirar sus manos. Al salir del centro, me pidió que tomáramos café. Acepté porque Vega me apretó el brazo, como diciéndome que escuchara aunque fuera solo un poco. Nos sentamos en una cafetería cercana. Vega pidió agua. Marina no tocó el café. Mamá, empezó, no sé cómo pedirte perdón por no haberte creído. La miré sin suavizarme demasiado. Empieza por no hacerlo demasiado bonito. Tragó saliva. Creí a papá porque me resultaba más fácil, porque si él tenía razón, solo había que convencerte de que te dejaras cuidar. Si tú tenías razón, entonces todo era mucho peor. Aquella sinceridad sí me llegó. No la perdoné en ese instante, pero la oí. Eso es bastante honesto, dije. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Vega me lo dijo desde el principio. Y yo pensé que estaba exagerando, que se había dejado llevar por tu miedo. La regañé por defenderte. Mi nieta miró por la ventana. Sí, dijo, lo hiciste. Marina cerró los ojos un segundo. Lo siento. Vega no respondió. Y yo no la obligué. Los perdones también necesitan espacio para encontrar dónde caer. Aquella tarde, con ayuda de Carmen, Marina y Vega, preparé una bolsa con ropa, documentos y medicación. No volví a dormir en mi casa durante una semana. Ernesto llamó, escribió, dejó mensajes, al principio indignado, luego ofendido, después preocupado. Cada mensaje era una versión distinta del mismo intento recuperar el relato. Estás haciendo una montaña de una tontería. Marina se está dejando manipular. Vega no debería meterse. Yo solo quería ayudarte. No puedes destruir un matrimonio por media pastilla. Media pastilla. Como si la medida redujera el fondo. Como si lo terrible fuera la cantidad y no la intención. Guardé todos los mensajes. Vega me enseñó a hacer capturas y copias en la nube. Me explicó con una paciencia que me hizo sonreír por primera vez en días. Yo, que le había enseñado a atarse los cordones y a cascar huevos sin llenar la cocina de cáscaras, estaba aprendiendo de ella a proteger pruebas digitales. La vida tiene giros extraños. 2 días después, Ernesto cometió el error que nos faltaba. Llamó a Marina mientras ella estaba conmigo y con Vega en casa de Carmen. Marina puso el altavoz sin avisarle, no por trampa sucia, sino porque ya no quería escuchar sola. Tu madre está montando un circo, dijo él al otro lado. Tienes que hacerla entrar en razón. Marina sostuvo el móvil sobre la mesa. Tenía la cara blanca. Papá, encontré las fotos del blister. Hubo un silencio. ¿Qué blister? No sigas. Esa niña ha rebuscado en mis bolsillos. Eso es gravísimo. Vega, sentada junto a mí, apretó los puños. Marina respiró hondo. Lo grave es que no me respondas por qué lo tenías y por qué querías que mamá tomara algo sin explicarle qué era. Ernesto bajó la voz. Porque tu madre se estaba volviendo insoportable. Ahí estaba, dicho, sin adorno,
sin cuidado, sin la máscara completa. Marina cerró los ojos. Yo sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no me sorprendió. A veces el dolor llega tarde a una verdad que ya estaba sentada en la habitación. Él siguió, quizá creyendo que aún hablaba solo con su hija. Tú no vives con ella. No sabes lo que es aguantar sus manías, sus preguntas, su forma de llevar la contraria por todo. Necesitaba descansar. Todos necesitábamos descansar. Carmen me miró. Vega tenía lágrimas en los ojos. Marina colgó sin despedirse. Nadie habló durante unos segundos. Luego mi hija apoyó el móvil sobre la mesa y dijo: «Ya no vuelves sola con él». No era una orden, esta vez sonó a promesa, y por primera vez, desde que empezó todo, la creí. «Ya no vuelves sola con él». Marina lo dijo con una voz que no parecía del todo suya. Había en ella algo roto, sí, pero también algo recién despertado. Durante muchos años mi hija había evitado mirar de frente las partes incómodas de su padre. Le resultaba más sencillo traducirlas, suavizarlas, llamarlas carácter, cansancio, edad o manías. A veces, los hijos hacen eso para no tener que aceptar que el adulto al que admiraron de pequeños también puede ser una persona capaz de hacer daño con una calma espantosa. Pero aquella llamada había dejado muy poco espacio para traducciones. Ernesto no había dicho que quería ayudarme, no había dicho que se preocupaba por mi salud. Había dicho que me estaba volviendo insoportable. Y esa palabra, en su boca, explicó de golpe muchas cosas. Insoportable era que preguntara. Insoportable era que no aceptara una pastilla sin nombre. Insoportable era que necesitara pruebas antes de dudar de mí misma. Insoportable era que siguiera teniendo voluntad después de tantos años de matrimonio. Vega seguía sentada junto a mí en la cocina de Carmen, con los puños cerrados sobre las rodillas. Estaba intentando aguantar el llanto, pero la rabia se le salía por los ojos. Carmen, que hasta entonces había permanecido callada, se levantó despacio y puso agua a calentar. Hay mujeres que cuando la vida se vuelve demasiado grande para una habitación, ponen una tetera al fuego. No soluciona nada, pero mantiene las manos ocupadas y evita que el corazón se desparrame del todo. Marina dejó el móvil sobre la mesa como si quemara. «Mamá», empezó. Levanté una mano, no para callarla con dureza, sino porque en ese momento no podía sostener su culpa encima de la mía. Ahora no. Ella asintió, y agradecí que no insistiera. Porque una cosa era que por fin me creyera, y otra muy distinta que yo tuviera fuerzas para consolarla. Por haber llegado tarde esa noche, dormí otra vez en casa de Carmen. Mejor dicho, me acosté. Dormir fue otra cosa. El cuerpo se negaba a soltar la vigilancia. Cada sonido del edificio me despertaba. Una cisterna, un ascensor, una puerta lejana, los pasos de alguien en la escalera. La mente me llevaba una y otra vez a mi propia casa, a la mesilla, a la cajita desaparecida, a la infusión cayendo por el fregadero, a Ernesto de pie junto a mi taza con esa frase tan sencilla: «Se te enfría». Me pregunté cuántas veces en esos últimos días mi instinto había estado intentando avisarme antes de que yo tuviera valor para escucharlo. Por la mañana, Carmen entró con café y pan tostado. «Hoy no vamos a improvisar», dijo. Me incorporé en la cama. «¿Qué propones?» «Propongo que llames a una abogada». La miré. Tan lejos, Carmen dejó la bandeja sobre la mesilla. «Rosa, cuando un marido intenta convencer a todo el mundo de que estás perdiendo la cabeza y encima aparece medicación que no te ha recetado nadie, lejos, ya quedó atrás». No lo dijo con dramatismo, lo dijo como quien señala una fuga de agua. Cuanto antes se cierre, menos se pudre la pared. Marina llegó a media mañana con Vega. Traían una carpeta, pero aquella vez verla no me dio rabia. No era una carpeta preparada para administrarme, era una carpeta para defenderme.
Dentro había impresiones de las fotos que Vega había hecho al blister, capturas de mensajes de Ernesto, una copia del informe del doctor Salvatierra y una lista escrita a mano por mi nieta con fechas y eventos. Vega me la enseñó con cierta vergüenza. He intentado ponerlo ordenado. Tomé las hojas, estaban mejor ordenadas que muchas vidas adultas que yo había visto. Está muy bien, cariño. Se le humedecieron los ojos, aunque fingió mirar hacia otro lado. Marina se sentó frente a mí. He hablado con Álvaro, dijo. Está con Leo. No le he contado detalles, solo que ha habido un problema serio con el abuelo. No quiero asustarlo hasta saber cómo manejarlo. Bien, también he pedido cita con una abogada que trabaja con una compañera mía. Pero si tú prefieres otra persona, la interrumpí con calma. Quiero hablar yo con ella. Tú puedes acompañarme, pero hablaré yo. Marina bajó la cabeza. Por supuesto, ese por supuesto llegó tarde, pero llegó. Y en aquel momento preferí no castigarlo. Me bastó con oírlo. Fuimos esa misma tarde. La abogada se llamaba Irene. Tendría unos 50 años, pelo corto, gafas finas y una manera de escuchar que no regalaba compasión barata. Le contamos la historia desde el principio. Esta vez habló Vega también. Lo hizo con una seriedad que a mí me apretó el pecho. Explicó la primera pastilla, la foto, la desaparición de la cajita, el blister encontrado en el abrigo, la llamada en altavoz. Marina reconoció que había dudado de mí y que Ernesto había intentado presentarme como una mujer ansiosa, desconfiada y cada vez menos fiable. Irene tomó notas. No se escandalizó. Eso me gustó. Cuando terminamos, dejó el bolígrafo sobre la mesa. Lo primero es tu seguridad y tu autonomía, dijo mirándome a mí. No a mi hija. No vuelvas a convivir con él si no te sientes segura. Lo segundo, no hables a solas con Ernesto, todo por escrito o con testigos. Lo tercero, vamos a documentar lo ocurrido y a preparar medidas sobre domicilio, cuentas y acceso a tu medicación. Y lo cuarto, si consideras que hubo administración de sustancias sin consentimiento, eso debe consultarse formalmente con quien corresponda. Tragué saliva. La palabra formalmente me sonó pesada, más pesada que familia, que discusión, que malentendido. Irene debió de verlo en mi cara. No tienes que decidirlo todo hoy, añadió, pero sí debes dejar de tratar esto como un problema doméstico menor. Asentí, porque ya lo sabía. Lo sabía desde la noche de la infusión, quizá desde antes. A veces una acepta la gravedad de algo por partes, como quien entra en agua fría poco a poco, porque tirarse de golpe le parece imposible. Esa tarde se tomaron varias decisiones. Marina me ofreció quedarme en su casa unos días. Dije que no, no por orgullo, sino porque necesitaba un espacio donde no sintiera que pasaba de una tutela a otra. Carmen insistió en que podía quedarme con ella el tiempo que hiciera falta. Acepté 2 noches más. Después, con ayuda de Irene, cambiaríamos la cerradura de mi casa y estableceríamos que Ernesto retirara sus cosas en presencia de un tercero. Cuando se lo comunicamos, su reacción fue exactamente la esperada. Primero indignación, luego burla, después victimismo, finalmente amenaza disfrazada de tristeza. Rosa no está bien. Marina, te estás dejando manipular por una niña. Después de toda una vida, esto es una vergüenza. ¿Vais a echarme de mi propia casa? Tu madre se arrepentirá cuando entienda lo que está haciendo. Marina leyó los mensajes en voz alta, cada vez más pálida. Vega estaba al lado con los brazos cruzados. Yo la miraba a ella más que al teléfono. No quería que mi nieta aprendiera que querer a alguien significaba permitirle cualquier cosa. No quería que confundiera familia con impunidad. No le respondas desde la rabia, dije a Marina. Ella me miró sorprendida.
¿Tú me estás diciendo eso a mí? Sí, porque la rabia se le da mejor a él. Vamos a responder desde el orden. Carmen desde la cocina soltó: Amén. Por primera vez en varios días, Vega se rió un poco. Esa risa pequeña me dio más fuerza que cualquier documento. 2 días después volví a mi casa. No fui sola, fui con Marina Vega, Álvaro y un cerrajero. Carmen se quedó en el portal, por si hacía falta hacer bulto, según dijo. Ernesto no estaba. Había recogido algunas cosas por la mañana, dejando, eso sí, varias camisas colgadas y libros en el despacho, como si la casa siguiera esperándolo a su conveniencia. Al entrar, me golpeó el olor de siempre: mi casa, la cera del suelo, el jabón de la cocina, el armario del pasillo, todo igual y todo distinto. Subí al dormitorio despacio. La mesilla seguía en su sitio, la cómoda también, la cama hecha con la colcha clara. Pero yo ya no era la misma mujer que había registrado aquel cuarto buscando una cajita azul y preguntándose si estaba perdiendo la cabeza. Vega entró conmigo, no dijo nada. Se sentó en el borde de la cama, donde tantas veces se había sentado de niña mientras yo le trenzaba el pelo. ¿Estás bien?, preguntó. Miré el cajón, luego a ella, mejor que cuando me fui. Me abrazó. Esta vez no fue un abrazo desesperado, fue más tranquilo, más cansado, de esos que llegan después de una tormenta, cuando todavía está todo mojado, pero al menos ya no caen rayos. El cerrajero cambió la cerradura principal y la del despacho. Marina revisó conmigo el botiquín entero. Tiramos lo caducado, separamos mi medicación real y guardamos todo en una caja nueva con etiqueta. Vega hizo una lista y la pegó por dentro de la puerta del armario de la cocina. Solo medicación prescrita, nada suelto, nada sin caja. Leo vino esa tarde con Álvaro. Entró callado, con un dibujo doblado en la mano. No sabía bien qué ocurría, pero sabía que algo serio había pasado. Se acercó a mí y me dio el papel. Era una casa dibujada con rotulador azul, una mujer de pelo blanco en la puerta y una niña al lado. Encima había escrito: la abuela está en su casa. Leo se asustó un poco. Está mal. Lo abracé. Está perfecto. La caída de Ernesto no fue explosiva. Fue peor para él. Fue administrativa, familiar, silenciosa, el tipo de caída que no permite hacerse la víctima con facilidad porque queda todo escrito, acompañado y observado. Irene envió una comunicación formal. El doctor Salvatierra amplió el registro de lo contado. Marina habló con él una sola vez en persona, en un bar cercano, con Álvaro sentado en otra mesa. Fue una conversación breve. Cuando volvió, tenía la cara cansada. Dice que todo fue por tu bien. Me contó. Yo estaba en la cocina pelando una manzana. Claro. Dice que tú siempre has sido difícil para aceptar ayuda. Dejé el cuchillo sobre la tabla. Eso también es cierto, según a qué le llame ayuda. Marina se quedó en silencio. Luego dijo algo que no esperaba. Yo también he confundido muchas veces ayuda con control. No la miré enseguida. Sí, no se defendió. Lo siento, mamá. Había pedido perdón otras veces esos días, pero aquel sonó diferente, menos desesperado por limpiar la culpa y más dispuesto a quedarse un rato en ella. Me senté frente a ella. Te creíste su versión muy deprisa. Le tembló la boca. Lo sé, y eso me dolió casi tanto como lo que hizo él. Las lágrimas le cayeron sin ruido. Lo sé. No, Marina, no sé si lo sabes. Vega me creyó antes que tú. Tu hija tuvo que protegerme de tu padre. Mientras tú pensabas que yo le estaba llenando la cabeza, aquello la atravesó. Lo vi, pero no retiré la frase. A veces una madre también tiene que dejar de acolchar las verdades para que no molesten. Tengo que reparar muchas cosas con ella también, murmuró. Sí,
No sé si me va a perdonar. No le pidas prisa. No funciona. Me miró con una tristeza adulta limpia de excusas por primera vez. Tampoco te la voy a pedir a ti. Asentí. Era un comienzo, no una solución, pero un comienzo. Ernesto intentó verme una semana después. Apareció en el portal a las 6 de la tarde. Yo estaba regando las plantas del balcón cuando Carmen me llamó desde abajo. Rosa, está aquí. No hizo falta que dijera quién. Me asomé. Ernesto estaba junto a la puerta, con un abrigo oscuro, las manos en los bolsillos y la misma postura seria de siempre. Me vio y levantó la cabeza. Tenemos que hablar. Antes, esa frase me habría arrastrado, habría bajado, habría intentado no montar un espectáculo, habría sentido culpa por tenerlo en la calle como si fuera un desconocido. Aquella tarde no respondí desde el balcón. Su rostro se tensó. Rosa, no seas ridícula. La palabra rebotó contra la fachada y me llegó curiosamente pequeña. Ridícula. Durante años habría bastado una palabra así para hacerme bajar el tono. Ahora solo me confirmó que la distancia era correcta. Cualquier cosa con Irene, dije. ¿Vas a esconderte detrás de una abogada? Voy a protegerme delante de una. Carmen desde abajo cruzó los brazos. Ernesto la miró con desprecio. Esto no es asunto tuyo. Cuando una vecina viene a mi casa temblando porque su marido le mueve las pastillas, empieza a serlo un poquito, respondió ella. Yo casi sonreí. Ernesto volvió a mirarme. Después de 48 años, ¿así me tratas? Ahí sí sentí algo. No pena por él, pena por la frase. Por lo fácil que convertía los años en moneda para comprar silencio. Después de 48 años, respondí, deberías haber sabido que no se toca la cabeza de una mujer para hacerla dudar de sí misma. Se quedó quieto. No tuvo respuesta inmediata. Eso me bastó. Cerré la ventana del balcón. No lo vi irse. No necesitaba verlo. Durante las semanas siguientes, la familia cambió de forma, no de golpe, ni de manera perfecta. Las historias reales no se arreglan como un mueble al que aprietas 2 tornillos. Quedan marcas, zonas flojas, silencios incómodos. Marina venía a verme más, pero ya no entraba con esa prisa de quien revisa una lista. Preguntaba antes de abrir un armario. Pedía permiso para mirar papeles. Me llevaba al médico si yo quería, no si ella decidía. A veces se le escapaba un tono antiguo y yo la miraba. Ella se detenía, respiraba y corregía. Eso también era reparar. Vega siguió viniendo los jueves. Al principio traía siempre el portátil y decía que tenía que estudiar. Yo sabía que era una excusa para comprobar que estaba bien. Con el tiempo dejó de fingir. Llegaba, abría la nevera, preguntaba qué había para cenar y se sentaba conmigo en la cocina, como antes, aunque ya nada fuera exactamente como antes. Un jueves, mientras pelábamos patatas, me dijo: «A veces me siento culpable por haber grabado y por haber mirado el abrigo». Dejé el cuchillo. «Mírame», lo hizo. «Tú no creaste lo que encontraste», bajó la mirada. «Ya, pero si no lo hubiera hecho, si no lo hubieras hecho, quizá hoy yo estaría intentando convencer a todos de que no estoy perdiendo la cabeza». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «No digas eso. Hay que decirlo. Vega, para que sepas lo que hiciste». Le tomé la cara entre las manos. «Me defendiste cuando era más fácil pensar que los adultos sabían lo que hacían. Eso no te hace culpable, te hace valiente. Pero no quiero que esa valentía te pese sola. El resto nos toca a nosotros». Se echó a llorar entonces. Lloró como no había llorado durante los días de la crisis, y quizá porque entonces había tenido que ser fuerte demasiado pronto. La abracé en mitad de la cocina, con las patatas a medio pelar y el agua hirviendo en la olla. Sentí sus hombros temblar
y pensé en todas las veces que la vida obliga a los jóvenes a ver la fealdad de los adultos antes de tiempo. Ojalá no hubieras tenido que hacerlo, le susurré. Yo también. Pero gracias. Me apretó más fuerte. Esa noche cenamos las dos solas. Hicimos tortilla. Nos quedó un poco seca. Nos reímos de eso y vimos una serie mala en la televisión. A medio capítulo, Vega se quedó dormida con la cabeza sobre mi hombro. La miré un buen rato. Pensé en Marina de niña. Pensé en mí de joven. Pensé en la línea larga y torcida que une a las mujeres de una familia, con sus heridas, sus errores y sus rescates inesperados. No todo estaba perdido, pero nada volvería a ser ingenuo. La resolución legal con Ernesto avanzó despacio. Él no admitió abiertamente haber intentado medicarme sin consentimiento. Nunca lo hizo. Los hombres como él rara vez confiesan con claridad. Prefieren refugiarse en palabras intermedias, intención, ayuda, cansancio, malentendido, exageración, pero dejó de insistir cuando comprendió que ya no estaba solo frente a mí. Había informes, fotos, mensajes, testigos, una hija que por fin lo cuestionaba y una nieta que había aprendido a no bajar la mirada. Se marchó a vivir con un hermano suyo durante un tiempo. Luego a un piso pequeño. Me enviaba mensajes en fechas concretas, como si el calendario pudiera suavizar lo ocurrido. Navidad, mi cumpleaños, nuestro aniversario. Espero que estés bien, pienso mucho en todo. Nunca quise hacerte daño. Yo leía algunos, otros no. Contesté una sola vez, meses después. Querer no hacer daño no borra haberlo hecho. No hubo respuesta. Mejor, con el tiempo entendí que mi venganza no había sido verlo hundido, ni sacarlo de casa, ni dejarlo sin el control que tanto había cuidado. Mi venganza más limpia fue seguir despierta, seguir decidiendo, seguir haciendo café por la mañana en la cocina que él quiso convertir en escenario de mi duda, seguir durmiendo sin miedo a encontrar algo junto al vaso de agua, seguir sabiendo, con una certeza que nadie podía quitarme ya, que mi cabeza era mía. Un día encontré la cajita azul. Apareció detrás de unos libros en el despacho, dentro de una caja de cables viejos, vacía, sin la pastilla, sin explicación. Solo la cajita. La sostuve en la mano mucho rato. No lloré, no temblé. La metí en una bolsa transparente y la guardé con el resto de documentos, no porque fuera a cambiarlo todo, porque era mía, porque hasta los objetos pequeños merecen volver al lado correcto de la historia. Marina la vio una tarde. ¿Dónde estaba?, preguntó. En el despacho. Cerró los ojos. Lo siento. No dije nada. Ella tampoco. A veces el perdón no aparece como una escena grande. Aparece en silencios menos duros, en puertas que vuelven a abrirse de a poco, en una hija que aprende a no justificar al padre, en una madre que aprende a no ofrecer absolución antes de tiempo. Con Vega fue distinto. Nuestro vínculo no necesitó repararse porque no se había roto. Cambió, eso sí, se volvió más adulto, más consciente. Ella ya no me miraba solo como su abuela de croquetas, tarta de queso y cuentos de infancia. Me miraba como una mujer, y yo a ella también, como una muchacha que había tenido valor para hacer preguntas en una casa donde demasiados adultos preferían respuestas cómodas. Un año después de aquella primera pastilla, Vega cumplió 18. Hicimos la celebración en mi casa. Vinieron Marina, Álvaro, Leo, Carmen y 2 amigas de mi nieta. Ernesto no fue invitado. Nadie preguntó por él durante la comida. No por crueldad, porque aquella mesa ya no le pertenecía. Preparé la tarta de queso de siempre. Leo puso velas de más para molestar a su hermana. Carmen trajo empanadillas. Marina me ayudó a servir café
y antes de volver al comedor, se quedó conmigo un momento en la cocina. «¿Estás bien, mamá?», dijo. La miré. «Sí». «Me alegro». Sonó simple, pero no lo era, porque esta vez no estaba evaluándome. No estaba comprobando si yo respondía como debía. No estaba midiendo mi cansancio ni mi lucidez. Solo estaba viéndome. Y eso, después de todo, era mucho. Cuando Vega sopló las velas, pidió un deseo en silencio. Después vino a la cocina mientras yo lavaba unos platos. «Abuela, dime», sacó de una bolsita una pulsera sencilla de hilo oscuro con una pequeña pieza metálica en forma de luna. «Es una tontería», dijo, «pero la vi y me acordé de ti, me la puso en la muñeca». «¿Por qué una luna?». Se encogió de hombros. «Porque aquella noche dijiste que la pastilla parecía una media luna. Y yo quería que tuvieras una luna que sí fuera tuya, una que no diera miedo». No pude hablar. Hay regalos que no valen por el precio, sino por la herida exacta que vienen a cerrar. La abracé. «Gracias, mi niña, ya no soy tan niña». «Lo sé», dije. «Esa es una de las partes que más me duelen». Se rió entre lágrimas. Aquella noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en la cocina, mirando la pulsera en mi muñeca. La casa estaba tranquila, no silenciosa como antes, cuando el silencio escondía tensión. Tranquila de verdad, con platos por guardar, migas en la mesa, una silla mal colocada y el olor dulce de la tarta todavía en el aire. Subí al dormitorio y puse un vaso de agua en la mesilla, nada más, ni pastillas sin nombre, ni cajitas desaparecidas, ni frases suaves con intención torcida, solo agua, y dormí. Dormí de verdad. Durante mucho tiempo pensé que la oscuridad más grande de mi vida sería descubrir que mi marido había intentado hacerme dudar de mi propia mente. Me equivoqué. Lo más oscuro fue comprender lo cerca que estuve de creerle, de aceptar que quizá era yo, que quizá exageraba, que quizá la edad estaba abriendo grietas por donde otros podían entrar y ordenar mi vida a su gusto. Pero también descubrí algo más fuerte que ese miedo. Descubrí que una sola persona que te mira con amor y atención puede impedir que te borren. En mi caso, fue Vega, mi nieta, la niña, que hizo una foto cuando yo todavía dudaba. La muchacha que preguntó el nombre de una pastilla cuando los demás preferían hablar de cansancio. La que se atrevió a mirar donde nadie quería mirar. La que me dijo una y otra vez lo que más necesitaba oír: «No estás imaginando cosas». Mi marido empezó a darme pastillas para dormir mejor. Eso decía él, pero la verdad era otra. No quería que durmiera mejor. Quería que despertara menos. Y lo que no calculó fue que, mientras intentaba apagarme a mí, encendió a mi nieta. Desde entonces cada noche dejo el vaso de agua junto a la cama y miro mi pulsera de luna antes de apagar la luz. No por miedo, por memoria, para recordar que mi vida me pertenece, que mi cuerpo me pertenece, que mi cabeza me pertenece, y que ninguna persona, por mucho que haya compartido mi mesa, mi apellido o mi cama, tiene derecho a tocar mi voluntad y llamarlo cuidado,